Bueno, bienvenidos al teórico de circulación renal y filtración glomerular de la Unidad Académica de Fisiología. Recuerden que los teóricos son una ayuda a la comprensión de la bibliografía recomendada, ¿sí? Bueno, comencemos. En el teórico de hoy vamos a estar hablando de la fisiología renal y por tanto nos vamos a estar centrando en el sistema urinario y en particular en los riñones. Como bien saben seguramente, los riñones cumplen un montón de funciones. Seguramente el más conocido es el de filtro, de eliminar metabolitos y toxinas del organismo, pero también tienen una función hormonal y también de regulador del medio interno, ya que modifican tanto el estado hídrico y osmolar del cuerpo, así como el equilibrio electrolítico y también ácido-base. A modo de una brevísima reseña anatomofuncional, podemos decir que el riñón tiene una vía de entrada de la sangre, del líquido que le llega, que es la arteria renal, y dos vías de salida principales. Una es la vena renal y la otra es el uréter, que en definitiva culmina llevando la orina. Si hiciéramos un corte a la mitad de este riñón, podríamos definir dos grandes áreas. Por un lado es la región externa, o corteza, o región cortical, y por otro lado la región interna o medular. Si hiciéramos como una especie de zoom en esta región de acá, de este esquema que veíamos previamente, como si agarráramos un pedacito de corteza y de médula, veríamos estas estructuras que son las nefronas. Las nefronas son la unidad funcional del riñón. Así, capaz se acuerdan de los pulmones, que era la unidad funcional era sino pulmonar. En el caso del riñón son las nefronas, que tenemos cerca de 1 millón de nefronas. Si miramos este otro esquema, que está incluso más simplificado, podemos ver que cada nefrona está compuesta como de dos grandes partes. Por un lado tenemos el glomérulo, que es esta región vascular de acá, este polo vascular, que está compuesto por capilares, como todos enrolladitos ahí. Y por otro lado tenemos el túbulo, que es esta estructura epitelial que hace todas estas vueltitas y luego baja a la médula, como vemos acá. El glomérulo también luego se continúa con estas otras estructuras vasculares que también terminan acompañando a la estructura tubular. Es importante mencionar las diferentes partes que componen una nefrona, ya que esas diferentes partes también presentan funciones distintas. La primera que cabe mencionar es la cápsula y espacio de Bowman, que es particularmente importante para el teórico de hoy, que es donde vamos a ver que se va a dar la filtración. Luego tenemos el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y los túbulos de conexión y túbulo colector. Si miráramos acá una nefrona, podemos ver también que la arteriola aferente forma el glomérulo, como habíamos dicho, y luego esto se continúa en una arteriola eferente que va a formar estos capilares peritubulares porque en definitiva están rodeando al túbulo, que en el caso de una nefrona, como vimos, de asa más larga, se pueden denominar, se pueden formar vasos rectos que acompañan a estos túbulos más largos. Bien, como yo les mencionaba anteriormente, existen diferentes tipos de nefronas. En particular, dos tipos. Unas que son de asa más corta, como vemos acá, y otras que son de asa más larga. Las de asa corta se les llama también nefronas superficiales porque únicamente su asa llega hasta las regiones medulares externas. Y por otro lado, las yuxtamedulares o de asa larga porque su asa llega hasta regiones más profundas de la médula. Este esquema está bueno porque lo que hace es como agarrar estas nefronas que están formadas, como decíamos inicialmente, por toda la parte vascular de ese glomérulo y los capilares peritubulares, y la parte tubular o epitelial, que es todo este túbulo, y lo que hace es como separarlos en dos. Es como que por un lado les muestra la parte vascular y por otro lado la parte tubular. Como pueden ver, la parte vascular se ubica principalmente a nivel cortical, todos los glomérulos están en la corteza, mientras que los vasos acompañan, dependiendo del largo de la nefrona, hasta incluso la médula interna, que es lo que veíamos acá, que yo les decía anteriormente, conocidos como vasos rectos. Entonces, ¿cómo logramos pasar de la sangre que entró por esa arteria renal a llegar a un producto final, que es la orina? ¿Qué ocurre en el medio? Entonces, el primer proceso que se está dando es el proceso de filtración. Como vemos, este esquema es todavía más simplificado que los que veíamos previamente, porque les representa a la nefrona como esta estructura de acá. Por un lado les presenta el glomérulo,
los capilares peritubulares, como esto de acá, y todas esas vueltas que veíamos que presentaba el túbulo se los representa como nuestra estructura de acá. Entonces, el primer paso que se da es la filtración de la sangre, es decir, el pasaje de ese líquido desde la estructura vascular hasta la estructura tubular. Luego tenemos los procesos de reabsorción, en donde sustancias que presenta ese líquido y el líquido mismo van a pasar desde la estructura tubular de nuevo hacia la sangre. Porque, como van a ver en los teóricos que siguen, no todas las sustancias y moléculas que se filtran van a ser excretadas. Entonces, parte de estas sustancias vuelven al torrente sanguíneo. Luego tenemos los procesos de secreción, en donde sustancias que se encontraban en la sangre van a pasar al líquido tubular. Y de esta forma se termina formando ese producto final de la nefrona que se va a terminar excretando como orina. En esta caricatura que tenemos acá, podemos ver, por un lado, esta vendría a ser la estructura vascular y esta la estructura tubular, y podemos ver que lo primero que se está dando acá es el proceso de filtración, que, como bien dice su nombre, esto funciona como un filtro, por lo que no todo lo que viaja en la sangre va a lograr atravesar y llegar al líquido tubular. Lo primero que podemos decir que no va a pasar a través de este filtro son las células sanguíneas, es decir, los eritrocitos, los leucocitos, y las proteínas o las estructuras grandes, como las proteínas grandes. Entonces, de lo que sí logra atravesar ese filtro, tenemos como esta personita acá con una red o una especie de calderín que está pescando alguna de las cosas o de los elementos que sí lograron atravesar el filtro. Esto vendría como a representar el proceso de reabsorción. Y fíjense la importancia del proceso de reabsorción, que cerca de un 99% del filtrado se termina reabsorbiendo. Ahora, para que esta caricatura fuera incluso más exacta, nos faltaría como otra personita acá que estuviera vertiendo en este líquido tubular elementos de la sangre, ¿no? Y que representaría ese proceso de secreción. Ahora vamos a mencionar algunos conceptos importantes para entender todo este proceso de filtración. El primero es el concepto de flujo sanguíneo renal. En el caso de este teórico, cuando hablamos de flujo, vamos a estar refiriéndonos a un volumen de líquido en un determinado tiempo. Obviamente en este caso del flujo sanguíneo renal, el líquido es la sangre, y renal porque ese volumen de sangre que estamos mencionando es el que circula a través del riñón en un determinado tiempo. Entonces, de nuevo, recuerden, si se trata de flujo, es un determinado volumen en un determinado tiempo. Y si pensamos que los riñones ocupan más o menos un 0,5% del peso corporal, sin embargo, están recibiendo cerca del 20% del gasto cardíaco. O sea, que el flujo sanguíneo renal es más o menos 1000 mililitros o 1 litro por minuto en un adulto sano, ¿sí? Si lo normalizamos al peso, como yo les decía, que es solamente el 0,5% del peso corporal, están recibiendo cerca de 7 veces más de flujo sanguíneo que incluso que el cerebro. Entonces son unos órganos que están recibiendo mucho flujo sanguíneo. Y esto se debe obviamente a la función que presentan, ¿no? Que están como limpiando constantemente esa sangre. Bien, otro concepto que me parece importante que manejen es el de flujo plasmático renal, que obviamente no es lo mismo que decir flujo sanguíneo renal. Es importante destacar el flujo plasmático renal, es decir, la cantidad de volumen de plasma que le llega al riñón en un determinado tiempo, ya que, como decíamos en las diapositivas previas, las células sanguíneas no van a poder filtrar y entrar en el líquido tubular, de nuevo, obviamente en un individuo sano. Entonces, lo que nos va a importar para un montón de cálculos que vamos a ver después es el flujo plasmático renal, es en definitiva aquel volumen de líquido en un determinado tiempo que va a poder filtrar. Esto lo podemos calcular teniendo en cuenta que el hematocrito es aproximadamente un 40% de la sangre. Si el flujo sanguíneo renal, es decir, ese 100%, era aproximadamente 1000 mililitros por minuto, entonces el 60%, es decir, el flujo plasmático renal únicamente, va a corresponder a 600 mililitros por minuto. Obviamente esto es un valor aproximado. Otro parámetro que me parece importante que mencionemos es el de relación o volumen o tasa de filtración glomerular. Depende del libro en que vayan a leer, lo pueden encontrar, como les digo, como con diferentes nombres, pero siempre se refiere a lo mismo, ¿tá? Que es el volumen de líquido filtrado por unidad de tiempo.
Entonces, lo que está haciendo este parámetro es como sumar la capacidad de filtración de todas las nefronas funcionantes. Entonces, es un indicador de la función renal sumamente importante. De vuelta, nos está marcando la cantidad de líquido que pueden filtrar las nefronas en un determinado tiempo. En este teórico lo vamos a ver siempre como TFG, pero recuerden que lo pueden ver con otras siglas también. Bien, en un adulto promedio sano, la tasa de filtración glomerular va a ser de 125 mililitros minuto aproximadamente. Y lo pueden ver también normalizado a el área de superficie corporal promedio de un adulto. ¿Tá? Lo pueden ver como la TFG absoluta, es decir, solo el volumen en un determinado tiempo, o también normalizado a este valor. Piensen que es importante tener un valor de normalización de superficie corporal, porque nos permite comparar los valores entre personas de diferente tamaño. Porque obviamente no va a ser lo mismo una tasa de filtración glomerular de una persona, por ejemplo, que mida 1,50 m de una persona que mida 1,80 m. Y esto también nos lleva al siguiente punto, que es que incluso la tasa de filtración glomerular no es la misma en hombres que en mujeres. En estos dos trabajos que les traigo acá, la idea no es para que lean los trabajos, pero sí para que vean que, por un lado, que se investiga constantemente en estas áreas. Fíjense que estos artículos son relativamente nuevos, uno es del 2022 y este otro del 2018. Y una de las cosas que mencionan estos artículos es que los hombres presentan una tasa de filtración glomerular más alta que las mujeres. Aproximadamente en los hombres es entre 90 y 140 mililitros minuto, mientras que en las mujeres es de aproximadamente entre 80 y 125 mililitros minuto. Otro dato importante de la tasa de filtración glomerular es que va cambiando no solo en función si se trata de hombres o mujeres, sino que también va cambiando en función de la edad. En este gráfico que vemos acá tenemos la tasa de filtración glomerular y la edad de las personas. Y lo que podemos ver, en rojo tenemos mujeres, en azul hombres, y lo que podemos ver es que en ambos casos, a medida que las personas van envejeciendo, va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Esto es debido a que vamos perdiendo la funcionalidad de nuestras nefronas, es decir, esa pérdida progresiva de las nefronas funcionantes que terminan resultando en una disminución de la tasa de filtración glomerular. Incluso esta pendiente, esta caída en la función renal arranca ya cerca de los 35 años, incluso un poco antes. Y por otro lado, si vamos perdiendo nuestra función renal es porque en algún momento la ganamos. Entonces, en este otro extremo podemos ver qué sucede en un recién nacido hasta que llega aproximadamente al año. En este gráfico vemos el clearance de inulina, que como vamos a ver más adelante en el teórico, corresponde o es una medida, una forma de medir la tasa de filtración glomerular, o sea, que les pongan esto es como si les hubieran puesto esto. Y vemos en niños a término de 1 a 3 días, bueno, acá también les pone a pretérmino en rojo, o sea que, pero centrémonos en el caso de los niños a término en verde, en la segunda semana posparto, luego entre 1 y 3 meses de edad, luego entre 4 y 6 meses, e incluso acá llegando al año de edad. Y podemos ver que la tasa de filtración glomerular va aumentando hasta llegar más o menos entre 1 y los 2 años de edad, a alcanzar valores de lo que sería incluso de un adulto. Entonces acá se va dando el proceso de maduración renal y vamos como adquiriendo esa mayor funcionalidad y mayor tasa de filtración glomerular en definitiva. Otro parámetro importante es el de fracción de filtración. Como yo les pongo acá, ¿toda la sangre que llega a los riñones se filtra? Y no, la realidad es que no toda la sangre que logra llegar a los riñones puede ser filtrada. Entonces, otro parámetro que se puede utilizar en la clínica es la fracción de filtración. ¿Cuánto de esa sangre que está llegando al riñón está siendo efectivamente filtrada? Y se calcula como la tasa de filtración glomerular dividido el flujo plasmático renal. Si continuamos con los valores que pusimos en las diapositivas anteriores, la tasa de filtración glomerular decíamos que era aproximadamente 125 mililitros minuto y decíamos que el flujo plasmático renal era 600 mililitros minuto, entonces esto nos termina dando 0,2. En estos casos se nos anulan las unidades y que corresponde también a que se trata de una fracción o una relación entre dos parámetros. Entonces podemos decir que solo el 20% del plasma que llega a los riñones está efectivamente siendo filtrado.
Entonces uno diría, ¡buah! Esto es un problema. Pero la realidad es que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el riñón está filtrando 125 mililitros de plasma en un minuto. Pero ¿qué pasa? La sangre, que está obviamente siendo continuamente bombeada, pasa varias veces al día por los riñones. Entonces, si pensamos que el riñón filtra 125 mililitros de plasma en un minuto, en una hora se corresponde a 7.500 mililitros. En un día filtra aproximadamente 180.000 mililitros en ese día. O sea, lo que corresponde a más o menos 180 litros de plasma por día. Es decir, esa sangre da muchas vueltas en el día a través de los glomérulos. Ahora, si tenemos solo 5 litros de sangre aproximadamente en nuestro cuerpo, ¿todo el plasma que se filtra se va a excretar en la orina? Todo como ya veníamos viendo antes, si excretáramos todo el plasma que filtramos, nos morimos en menos de una hora, se nos terminó el plasma disponible en el cuerpo, ¿no? Entonces acá, de vuelta, y bueno, lo voy a seguir recalcando a lo largo del teórico, pero la importancia de la reabsorción. Nosotros vamos a filtrar un montón, pero vamos a reabsorber otro montón, porque si no, no sería funcional. Si todo lo que se filtrara se excretara, en menos de una hora nos quedamos sin sangre. ¿Tá? Entonces eso es importante también de entender. Otro parámetro importante, y que lo van a ver bastante, sobre todo en el práctico de diuresis, obviamente, es el concepto de diuresis, que es el volumen de orina que se produce en un determinado tiempo. Entonces, si estamos hablando de volumen y en un determinado tiempo, obviamente se trata del flujo de orina. Y se calcula como la cantidad de orina excretado, el volumen de orina excretado en un determinado tiempo. Si se dan cuenta, está representada la V de flujo con este puntito acá arriba, que es lo que la diferencia del volumen. Si ponemos un ejemplo, podríamos decir que si un adulto promedio orina cerca de 1.800 mililitros de orina en un día, ¿cómo lo calculamos esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que se trata de en un día. En cambio, yo tengo que llevarlo a mililitros minuto, que es en general cómo se calcula la diuresis. Entonces, si sabemos que 24 horas corresponden a 1.440 minutos, podemos calcular la diuresis como 1.800 mililitros dividido 1.440, y eso nos termina dando 1,25 mililitros por minuto. Esta prueba de calcular la diuresis en función de la cantidad de orina que se hace en un día es una prueba bastante común en la clínica, en la cual se recomienda juntar la orina de todo un día para poder medir el volumen de la misma. Y si ustedes se fijan, 1,25 mililitros minuto es aproximadamente el 1% del valor de la tasa de filtración glomerular. Entonces, solo el 1% de lo que se filtra se termina excretando. ¿Se dan cuenta de esta relación acá? De 125 de la tasa de filtración glomerular a 1,25 mililitros minuto se termina excretando. Ahora vamos a complejizar un poco más los cálculos. Y lo primero que vamos a mencionar es que para una sustancia X que no se sintetice, metabolice o almacene en el riñón, la única vía de entrada, como yo les decía al inicio del teórico de esta sustancia, la única vía de entrada va a ser a través de la arteria renal. Y sus únicas vías de salida van a ser a través de la vena renal o del uréter como orina. Entonces, esto nos genera o se basa en este principio de conservación de masa o de equilibrio de las masas para esta sustancia X, en que todo lo que entra por acá, o bien sale por acá, o bien sale por acá. Esta es una sustancia teórica, pero puede ser lo que quieran, o sea, mientras cumpla con estas condiciones de acá. ¿Sí? Entonces, la entrada arterial de X va a corresponder a el flujo plasmático renal, es decir, en definitiva, la cantidad de plasma que está llegando en un determinado tiempo, por la concentración de esa sustancia teórica en el plasma arterial, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Luego, para seguir o mantener ese principio de conservación de masa, la primera vía que tenemos de salida puede ser a través de la vena renal. Y calculamos eso como el flujo plasmático renal venoso por la concentración de esa sustancia, pero esta vez en la vena renal. Y por último, tenemos la salida a través de la orina, que la vamos a calcular como la concentración de esta sustancia, pero esta vez en la orina, por la diuresis. Si ustedes se fijan, siempre lo que hacemos es multiplicar la concentración de esta sustancia en donde sea que estemos mirando, ya sea la arteria, ya sea la vena o ya sea la orina, por el flujo correspondiente. En este caso, el flujo plasmático renal arterial, venoso, y en este caso, la diuresis. Bien, el concepto anterior nos lleva a este otro que es sumamente importante en la fisiología renal,
que es el de aclaramiento o clearance renal, y que se define como el volumen virtual de plasma que es depurado o limpiado de una sustancia en un determinado tiempo. De vuelta, si estamos hablando de volumen en un determinado tiempo, el clearance o aclaramiento también se trata de un flujo. Si volvemos a la ecuación que vimos anteriormente, podemos aplicar el concepto de clearance a esto teniendo en cuenta de que solo vamos a estar mirando aquello que está saliendo en la orina, ¿tá? Porque nos interesa el flujo plasmático en definitiva que está siendo limpiado de esa sustancia. Entonces aquello que está retornando a través de la vena renal no nos va a importar en este caso. Entonces de esta forma podemos simplificar esta ecuación para llegar a la ecuación de aclaramiento o de clearance propiamente dicha. Entonces si despejamos esto de acá arriba nos queda esto, que es el clearance de esta sustancia X teórica, que puede ser lo que quieran. Que esto es importante también que lo entiendan. Uno puede calcular el clearance de la glucosa, el clearance de un aminoácido, el clearance de una sustancia particular que uno inyecte al paciente, por ejemplo, que lo vamos a estar hablando a continuación. ¿Tá? Pero uno puede calcular ese volumen virtual de plasma que es depurado de la sustancia X en un determinado tiempo de esta manera. Esta es la concentración de esta sustancia X en la orina por la diuresis dividido la concentración, en este caso plasmática sistémica, de esta sustancia. ¿Tá? Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, calcular el clearance, no sé, de la glucosa para un paciente, uno podría obtener una muestra de orina, saber ese flujo de orina en un determinado tiempo, medir la cantidad de glucosa en la orina y dividirlo por la cantidad de glucosa en sangre, mediante una muestra de sangre simplemente. ¿No? Ahora, el concepto de clearance es sumamente útil en la clínica porque sirve para medir otro tipo de parámetros. Por ejemplo, se utiliza el clearance de algunas sustancias para medir la tasa de filtración glomerular, que si recordamos era un parámetro renal sumamente importante que nos habla de la función renal. Ahora, para que una sustancia sirva para medir la tasa de filtración glomerular, debe ser por un lado que filtre libremente, es decir, que la concentración que uno tenga en el plasma de esa sustancia tenga que ser exactamente la misma a la concentración en el espacio de Bowman. Eso implica que filtre libremente. Por otro lado, los túbulos no tienen ni que absorber, ni que secretar, ni que sintetizar, ni que degradar, ni que acumular. O sea, los túbulos como que en teoría no deberían procesar esa sustancia para que sirva para medir la tasa de filtración glomerular. Recuerden, yo necesito una sustancia que me sirva para medir cuánto están filtrando las nefronas. Entonces, esta sustancia tiene que cumplir con estas condiciones y únicamente filtrar y luego no ser procesada. Bien, hay varias sustancias que cumplen con estas características. Una es la inulina, que es un polisacárido que se obtiene de algunas plantas. Dada esta definición, entonces uno podría entender que se trata de una sustancia que no la está produciendo el organismo, entonces debe ser suministrada de forma clínica si yo quisiera usarla para calcular la tasa de filtración glomerular. Y en ese caso podemos utilizar entonces el clearance de la inulina, mediante esta ecuación de acá, para hallar la tasa de filtración glomerular. Si se acuerdan de una de las gráficas que les mostré al inicio, donde les mostraba la tasa de filtración glomerular en los recién nacidos y hasta llegar al año del niño, ahí utilizaban el clearance de la inulina para hallar la tasa de filtración glomerular. Y cumple con estas condiciones de acá, de que se filtra libremente, pero no se reabsorbe ni se secreta. Otra sustancia que es sumamente útil para estos cálculos es la creatinina, que es un producto metabólico de la creatina del músculo esquelético. Entonces, si pensamos que es algo endógeno que lo está produciendo el propio organismo, yo no le tengo que suministrar nada al paciente, simplemente mido la concentración de creatinina en la orina, calculo la diuresis de ese paciente y mido también en una muestra de sangre la creatinina plasmática. Entonces, simplemente con una muestra de orina, una muestra de sangre y saber la diuresis de ese paciente, ya puedo tener una aproximación a la tasa de filtración glomerular. Por lo cual es una medida sumamente utilizada. También cumple con las mismas características de la inulina, de que se filtra, no se reabsorbe, pero a diferencia de la inulina, tiene una leve secreción a nivel tubular. Es un margen de error que los nefrólogos toman en consideración al momento de hacer estos cálculos. Otro parámetro que podemos medir utilizando el clearance es el flujo plasmático renal. En este caso, la sustancia para medir el flujo plasmático renal debe cumplir con que filtre libremente, igual que lo que veníamos viendo anteriormente. También los túbulos no la deben sintetizar, degradar o acumular,
Pero a diferencia de lo que veíamos para la tasa de filtración glomerular, en este caso debe ser secretada por completo. Si miramos acá esta imagen y recordamos que no toda la sangre que llegaba al riñón era filtrada, entonces, y lo que queremos medir en definitiva es todo el plasma que llega al riñón, la forma es, por un lado, una sustancia que filtre libremente, o sea que cumpla con este proceso, pero que además todo lo que haya seguido de largo y no haya podido ser filtrado, que se mueva hacia la luz tubular mediante el mecanismo de secreción. Al punto tal de que cuando llegamos a la vena renal, no hay concentración de esta sustancia, no hay flujo de esta sustancia a nivel de la vena renal. Un ejemplo para medir el flujo plasmático renal es el paraaminohipurato o paraaminohipúrico, o más conocido como PAC, lo van a ver en la bibliografía, que es un químico derivado del ácido púrico. Lógicamente no se produce en el organismo y por lo tanto debe ser suministrado. Y como vemos acá, podemos utilizar el clearance del PA para obtener una aproximación a los valores del flujo plasmático renal. Nuevamente, teniendo la concentración plasmática del PA y la concentración en la orina junto con el valor de diuresis de este paciente, podemos obtener el valor del flujo plasmático renal. En definitiva, la homeostasia de los líquidos corporales va a depender de la capacidad que tengan los riñones como para determinar cuánto de un soluto se termina excretando en la orina. Entonces, cuando hablamos de excreción en la orina, podemos calcular la tasa de excreción, que ya la vimos en alguna otra diapositiva previa. Esta tasa de excreción, o E sub X, se calcula como la concentración de la sustancia en la orina por la diuresis. Y esta tasa de excreción va a depender de tres procesos fundamentales, que son la cantidad que se filtra de esa sustancia por unidad de tiempo, la cantidad que se reabsorbe y la cantidad que se secreta. ¿Qué es lo que vemos en este esquema de acá de forma simplificada? Todo aquello que termina llegando a la orina resulta de que, por un lado, primero se filtró, luego puede ser que haya ocurrido un poco de reabsorción y luego puede ser que haya ocurrido un poco de secreción. En el caso de la filtración, la cantidad filtrada por unidad de tiempo, también denominada tasa de filtración o carga filtrada, o F sub X, la podemos definir como la cantidad de esa sustancia en el plasma por la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, podemos definir la cantidad o la tasa de reabsorción o la carga de reabsorción como aquello que se filtró menos lo que llegó efectivamente a la orina. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación se desprende de esta situación de acá, en la cual, para simplificar este ejemplo, no estoy teniendo en cuenta la cantidad secretada. Si además fuera una sustancia que no solo presenta reabsorción, sino que también presenta secreción, a esta ecuación de acá habría que agregarle este término. Lo mismo ocurre en el caso de la secreción. En este caso, para calcular la tasa de secreción o la cantidad secretada de esa sustancia por unidad de tiempo, vamos a ver la cantidad de esa sustancia que llegó a la orina menos aquello que fue filtrado. Y de vuelta, para simplificar esta situación y estos ejemplos, no estoy teniendo en cuenta la reabsorción en este caso. O sea, estoy asumiendo que es una sustancia que se secreta pero que no está siendo reabsorbida. Esto nos termina permitiendo calcular lo que se llama la fracción de excreción, que es otro parámetro sumamente importante para evaluar la funcionalidad renal, porque nos permite relacionar cuánto se filtró y cuánto efectivamente se excretó de esa sustancia. Que si simplificamos esta ecuación de acá, nos termina dando que la fracción de excreción va a ser igual al clearance de esa sustancia dividido la tasa de filtración glomerular. Bueno, bien, hemos sobrevivido a gran parte del teórico. Y la idea de esta diapositiva no es únicamente hacer una micropausa, que creo que está bueno porque venimos de un montón de cálculos y ecuaciones, sino también mencionarles que renal es complejo, requiere sentarse un rato a leer y pensar bien cada parámetro y cómo se calcula. Así que con respecto a eso, comentarles que, bueno, la mayoría de los docentes estamos sumamente dispuestos a discutir estos conceptos con ustedes. Si tienen dudas, nada, nos pueden escribir o se pueden acercar a nosotros y lo charlamos y lo discutimos. Bien, ahora sigamos con la segunda parte del teórico, en la cual vamos a profundizar un poco más en cómo se está dando este proceso de filtración glomerular y qué es lo que filtra y por qué algunas cosas filtran y otras no. Bien, el primer escalón en la formación de la orina comienza con el movimiento pasivo del plasma desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. Este líquido que pasa al espacio de Bowman se conoce como ultrafiltrado y básicamente está libre de células y de proteínas. Si bien vamos a ver que alguna que otra proteína se filtra también. Entonces, para entender cómo está funcionando, cómo se está generando este ultrafiltrado, primero tenemos que conocer cómo está compuesta esta barrera de filtración glomerular. Es decir,
como siguiendo con el ejemplo del colador, es como cómo está compuesto este colador que evita que todo lo que llega por la sangre al capilar, que es lo que está representado acá, atraviese y siga por la luz tubular. Entonces, si le hacemos un zoom a esta región de acá, podemos ver los principales componentes de esa barrera de filtración glomerular. Entonces, lo primero que vemos es el glucocáliz, que es esto en celestito representado acá, que está compuesto por glucosaminoglucanos cargados negativamente, que van a terminar repeliendo a macromoléculas también cargadas de forma negativa. Luego tenemos las células endoteliales, representadas en rojito acá, que la característica es que tienen ventanas o fenestras que van a evitar la filtración de elementos celulares, por ejemplo, los eritrocitos. Es decir, tienen como si fuesen agujeros, pero que esos agujeros tienen un determinado tamaño que evita que pasen elementos grandes como los eritrocitos, los leucocitos. Luego tenemos la membrana basal, que es esto amarillito representado acá, que también es parte de esta barrera y que tiene la particularidad de presentar proteoglucanos también cargados negativamente. Y por último tenemos los podocitos, que son estas células grandes acá, que presentan procesos pediculares, que son estos que están acá representados como si fuesen una sierrita, que generan hendiduras de filtración. Es decir, unos poros, otra vez como si fuesen agujeros, que también permiten filtrar algunos elementos y otros no. De esta forma es que estamos como conformando ese gran colador que evita que todo lo que llega a la luz capilar atraviese y alcance la luz tubular. Siguiendo con el pensamiento de qué es lo que se filtra y qué no, si partimos de la premisa de que una sustancia filtra libremente, si se acuerdan por ejemplo de la inulina, estas sustancias tienen la particularidad de que su concentración en la cápsula de Bowman va a ser la misma que en su concentración en el plasma. Entonces esta relación de acá me termina dando un valor de 1. Esto nos permite calcular la carga filtrada, ¿se acuerdan que lo vimos previamente? Como la concentración plasmática por la tasa de filtración glomerular. Ahora, si yo tengo una sustancia que no filtra libremente, que las hay, pasa, por ejemplo, parcialmente o una parte de esa sustancia, pero no toda filtra. En ese caso yo tengo que tener en cuenta esta otra parte de la ecuación al momento de calcular la carga filtrada, porque este valor ya no va a ser 1. Seguramente en la cápsula de Bowman el valor va a ser mucho menor, o bastante menor, o lo que sea, dependiendo de la sustancia, que la que estaba presente originalmente en el plasma. Entonces, ¿por qué algunas sustancias no filtran libremente? Bien, del primer filtro que vamos a estar hablando es del filtro por tamaño y también por forma. En esta tablita que tenemos acá podemos ver sustancias, como por ejemplo el sodio, potasio, cloro, agua, todo así, hasta por ejemplo la hemoglobina y la albúmina sérica en este otro extremo de la tablita, su peso molecular, su radio molecular efectivo, es decir, el tamaño de la molécula, que en este caso está representado en nanómetros, pero también lo podemos representar en Armstrong, como está acá. Y luego tenemos su concentración relativa en el filtrado, es decir, esa relación que veíamos entre la concentración que había en el plasma de esa sustancia y la concentración que hay en el ultrafiltrado o en la cápsula de Bowman, que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, para el sodio, que es una sustancia que filtra libremente, podemos ver que presenta una concentración relativa de 1. Pero si vemos sustancias, por ejemplo, como en el caso de la mioglobina, presenta una concentración relativa de 0,75. Esta relación entre el ultrafiltrado y el plasma. Esto nos está indicando que la concentración que hay en el plasma es mayor a la que hay en el ultrafiltrado, por lo que su filtración es parcial. Entonces, a medida que va aumentando el peso molecular de la molécula y que va aumentando el radio molecular efectivo de esa sustancia, va disminuyendo también la capacidad que presenta de ser filtrada. Si pasamos como una línea por acá, podemos ver que hasta más o menos, poco menos de 2 nanómetros, si vemos como por acá, hasta ese punto más o menos las moléculas todas van a filtrar libremente, porque son tan chiquitas que pasan olímpicas a través de la barrera de filtración. Ahora, desde ese punto en adelante, más o menos como hasta 4 nanómetros, su filtración va a depender no solo del tamaño y de la forma, sino también va a depender de la carga. Es decir, que desde más o menos 2 nanómetros a 4 tenemos una filtración parcial y que va a depender de otras características. En cambio, todas las moléculas mayores a 4 nanómetros o también en la equivalencia, todas las que sean mayores a 40 Armstrong, no van a filtrar directamente porque son demasiado grandes. Que este es el caso de, por ejemplo, los eritrocitos, los leucocitos, plaquetas y las proteínas muy, muy grandes. El otro filtro es por forma. En sí, las moléculas que son más rígidas van a tender a filtrar menos que aquellas que presentan un tamaño muy similar, pero que son más deformables.
por un tema de que pueden pasar más fácil por la barrera. El último filtro que vamos a ver es el filtro por carga. En esta imagen podemos ver la filtrabilidad relativa, es decir, cuánto puede ser capaz de filtrar una molécula en función o en relación a otra que filtra libremente. Y se utilizaron para graficar esto, para estos experimentos, 3 tipos de moléculas. Estos son dextranos, que son polisacáridos, a los cuales pueden presentar o carga positiva, carga neutra o carga negativa. Entonces, por un lado, primero remarcar los filtros por tamaño que veíamos anteriormente. Moléculas que son muy chiquitas, sobre todo las que son positivas o de carga neutra, no importa la carga que presenten, como son tan chiquitas, van a filtrar libremente. Por eso están acá cerca de 1. En cambio, las moléculas que son muy grandes, no importa tampoco su carga, porque son tan grandes que tampoco no van a ser capaces de filtrar. Por eso su filtrabilidad relativa está acá cerca de 0. Ahora, estas que quedan acá en el medio, sí va a cambiar su capacidad de filtrar en función de su carga. Entonces, por ejemplo, si miramos acá un tamaño de 30, para el caso de una molécula de 30 Armstrong de radio molecular efectivo, pero de carga neutra, va a presentar una filtrabilidad relativa cercana a 0,4. En cambio, una molécula del mismo tamaño, mismas características, pero de carga positiva, va a presentar casi el doble de filtrabilidad relativa. Y en cambio, una misma molécula, pero de carga negativa, va a presentar una filtrabilidad relativa de prácticamente 0. Que esto es coherente con eso que veíamos anteriormente de que la barrera de filtración tiene como muchas capas que repelen a las cargas negativas. Entonces, el ultrafiltrado no va a presentar ni solutos grandes, ni solutos que sean de tamaño mediano, pero negativos. Luego podemos ver en esta imagen de acá la filtrabilidad relativa de lo que eran las moléculas de carga negativa, que acá está representado con rojo, pero corresponde a las, por ejemplo, moléculas representadas acá con verde. Entonces, todas las sustancias de carga negativa presentan esta filtrabilidad relativa. Esto es una situación de una persona sana. En cambio, en algunas patologías, en algunos procesos inflamatorios, como una glomerulonefritis, en la cual se pierden las cargas negativas en la barrera de filtración, empieza a ocurrir este otro fenómeno, en la cual las sustancias y las moléculas empiezan a filtrar como si tuvieran carga neutra. Esto, lógicamente, no es algo bueno. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las fuerzas que determinan la filtración y que culminan dando este ultrafiltrado. Entonces, para eso y para lo que vamos a ver a continuación, vamos a esquematizar toda la barrera de filtración de esta manera. Tenemos los podocitos acá, la membrana basal, el endotelio capilar, y bueno, y acá podemos ver ejemplificado en azul unas moléculas de agua y por ejemplo en rojo proteínas. Entonces, las fuerzas que son responsables de esta filtración glomerular son las mismas que actúan en el resto de los lechos capilares, es decir, las fuerzas de Starling, que son la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, podemos decir que la tasa de filtración glomerular va a estar determinada, por un lado, por la presión hidrostática en el capilar glomerular, es decir, la presión que genera la sangre en este capilar y que va a tender a querer como salir del capilar, o sea que va a favorecer la ultrafiltración. Por otro lado, tenemos la presión hidrostática en el espacio de Bowman, es decir, lo mismo, la presión que genera este líquido en el espacio de Bowman y que va a querer como entrar al capilar, va a tender a ir en esta dirección, por lo tanto se opone a la ultrafiltración. Luego tenemos la presión en el capilar glomerular, la presión oncótica, perdón, en el capilar glomerular, es decir, la presión que ejercen el acúmulo sobre todo de proteínas en esta región de acá. Como dijimos que las proteínas no eran capaces de filtrar, se entran a acumular y generan la presión oncóptica en el capilar glomerular. ¿Qué produce esto? Va a tender como a atraer agua hacia el capilar de vuelta. Entonces lo representamos por este motivo con una flecha en este sentido para acá. Esta fuerza oncótica en el capilar glomerular, lógicamente, se opone a la ultrafiltración también. Y por último tenemos la presión oncótica en el espacio de Bowman, es decir, las proteínas que están en el espacio de Bowman que van a querer traer agua desde el capilar, por eso favorece la ultrafiltración. Ahora, como ya venimos hablando, las proteínas prácticamente no filtran, entonces esta presión oncótica en el espacio de Bowman va a ser prácticamente 0. Acá tenemos un ejemplo de los valores de estas presiones. Entonces, la presión hidrostática en el capilar glomerular va a ser aproximadamente 50 milímetros de mercurio. La presión hidrostática en el espacio de Bowman es bastante menor y va a ser cerca de 10 milímetros de mercurio.
Por otro lado, la presión oncótica en el capilar glomerular, como vamos a ir viendo, varía desde el extremo de la arteriola aferente al extremo de la arteriola eferente a medida que se van acumulando estas proteínas y por tanto va aumentando a lo largo del trayecto por el glomérulo. Y por último, como decíamos, la presión oncótica en el espacio. En la ecuación esta que veíamos de la tasa de filtración glomerular, además de los cambios en la presión hidrostática y en la presión oncótica, también tenemos este otro parámetro acá adelante, que es el coeficiente de ultrafiltración. Este coeficiente es el producto de la conductividad hidráulica del capilar por el área de superficie para la filtración. Entonces, este coeficiente presenta la particularidad de que es mucho mayor en los riñones que en el resto de los lechos capilares, lo que nos permite esa gran filtración. Y este coeficiente también mide, en definitiva, cuán eficiente es la membrana glomerular para permitir el paso del líquido. Además, tenemos este otro parámetro acá que engloba la resta entre la presión hidrostática y la presión oncótica, que es lo que llamamos la presión neta de ultrafiltración. Ahora vamos a ver cómo van variando las fuerzas de Starling a lo largo de este lecho capilar. Entonces, acá tenemos la presión hidrostática en el capilar glomerular, que en este caso va a ser de 60 milímetros de mercurio. Esto sería en la parte aferente, es decir, al inicio de este lecho vascular. La presión oncótica en la cápsula de Bowman va a ser de 0, ya dijimos que prácticamente no filtran las proteínas. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman va a ser más o menos de 15 milímetros de mercurio y que si vieron la representamos como negativo, es decir, que se va a estar restando a esta presión hidrostática, dado que se está oponiendo a la ultrafiltración. Luego, por último, tenemos la presión oncótica en el capilar glomerular, que ahí sí teníamos proteínas generando esta fuerza, que también, como dijimos, se oponía a la ultrafiltración, por lo tanto también le ponemos está restando a la presión hidrostática del capilar glomerular. Entonces, acá podemos ver de vuelta la ecuación. Si queremos calcular la presión de ultrafiltración en la región aferente, sustituimos esta ecuación por estos valores y podemos obtener que entonces la presión de ultrafiltración en la región aferente es de 17 milímetros de mercurio. Como vemos, tenemos 60 acá, menos 15, menos 28. En la terminal eferente, es decir, en la región eferente, podemos ver que la presión hidrostática del capilar glomerular prácticamente no varía, ahí apenas disminuye. La presión oncótica en la cápsula de Bowman sigue siendo 0. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman se mantiene, pero lo que está variando fundamentalmente es la presión oncótica en el capilar glomerular, que era lo que yo les decía anteriormente. A medida que se va filtrando la sangre, como las proteínas no logran pasar, se empiezan como a acumular hacia el extremo eferente. Entonces, la presión que empiezan a generar es mayor. Entonces, si volvemos a hacer esta ecuación, podemos ver que en el extremo eferente tenemos una presión de ultrafiltración que es de 8 milímetros de mercurio. Es decir, es casi la mitad, o poco menos de la mitad, de lo que sería el extremo aferente, siguiendo este ejemplo con estos valores numéricos. Cabe destacar entonces que hay filtración a lo largo de todo el lecho capilar del glomérulo, a diferencia de lo que pasa en otros lechos vasculares. En este caso, si bien estamos en el extremo eferente, sigue habiendo ultrafiltración. Acá en esta gráfica tenemos representado esos cambios y esos valores de presión a lo largo de todo el entramado capilar glomerular. Es decir, acá tenemos el extremo aferente, el extremo eferente. Y lo que hacen es representar los cambios de presión. En verde nos marca lo que son las presiones que son a favor de la ultrafiltración, como es el caso de la presión hidrostática del capilar glomerular y de la presión oncótica en la cápsula de Bowman. Y en rojo nos presenta las presiones que se oponen a la ultrafiltración, que como vimos era la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión oncótica en el capilar glomerular. Entonces, si nosotros como que sumáramos y las presiones como hacíamos en el ejemplo anterior, podríamos obtener algo así en este gráfico, que en amarillo nos marcaría la presión de ultrafiltración. En verde es a favor de la filtración, en rojo en contra de la filtración. Y si ambas fuerzas se equilibran, no hay filtración porque esto se vuelve 0. En situaciones de flujo plasmático glomerular normal, en general, no ocurre eso. Y hay, como veíamos en el ejemplo anterior, hay filtración a lo largo de todo el lecho capilar glomerular, desde la arteriola eferente a la arteriola eferente. Recuerden que esto amarillo representaba la presión de ultrafiltración. En cambio, cuando hay un flujo plasmático glomerular bajo, es decir, que llega poca sangre al riñón, vamos a tener menos filtración, es decir, cerca del extremo eferente no va a empezar a haber filtración.
En cambio, si tenemos un flujo plasmático glomerular muy alto, podríamos llegar a observar una situación como esta en la cual hay incluso más filtración a lo largo de todo el lecho capilar. Entonces, ¿cómo cambia el flujo plasmático renal? En este caso tenemos la velocidad del flujo y en este caso la presión sanguínea arterial. Y lo que podemos ver es que dentro de un determinado rango no hay prácticamente variaciones ni del flujo sanguíneo renal ni por tanto de la tasa de filtración glomerular, pese a que sigue aumentando la presión arterial. Esto es lo que se conoce como autorregulación, que seguramente se acuerdan de cardio de otros lechos importantes, como es el caso, por ejemplo, del cerebro y del corazón, que dentro de determinados rangos fisiológicos de presión arterial, el tejido es capaz de autorregularse para mantener el flujo sanguíneo renal, en este caso renal, constante. Es decir, que es una capacidad intrínseca de los vasos renales, por lo tanto, no depende de la inervación ni simpática, ni parasimpática, ni de ninguna otra regulación. Es intrínseca al tejido y permite mantener el flujo sanguíneo renal constante dentro de determinado rango fisiológico. Lo que sí va a responder es a cambios en la presión arterial y a cambios en la concentración de sodio en el líquido tubular. Vamos a ver cómo funciona este mecanismo de autorregulación. Para entender cómo funciona, vamos a partir de esta ecuación de flujo de sangre, que se representa con la Q. Flujo de sangre sabemos que era igual a la diferencia de presión entre el punto de entrada al tejido y el punto de salida del tejido. Es decir, la presión arterial menos la presión venosa. Y eso dividido la resistencia al paso de la sangre a través de ese órgano. En el caso del flujo sanguíneo renal, va a ser igual a la presión aórtica, que corresponde en definitiva a la presión que está llegando al tejido, menos la presión en la vena renal. Todo eso dividido la resistencia vascular renal. Si vemos este gráfico de acá, que nos representa las variaciones de presión vascular en los diferentes sectores de este lecho vascular renal, podemos ver que a nivel de la arteria renal estamos cerca de 100 y se mantiene bastante constante. Cuando llega a la arteriola aferente, podemos ver que hay una disminución bastante significativa de esta presión vascular. Luego, en el capilar glomerular se vuelve a mantener bastante constante y vuelve a disminuir en la arteriola eferente. Todo así sucesivamente hasta llegar al punto más bajo, que es la vena renal. Esta diferencia de presión entre el punto de la vena renal y el punto de lo que sería la arteria renal es este parámetro de acá. Entonces, si esta diferencia es tan grande, ¿cómo es que en el mecanismo de autorregulación esto se mantiene constante? Si todo esto está variando de esta forma. Bueno, la gracia está en regular la resistencia vascular renal para como solventar, por así decirlo, o, bueno, o contrarrestar estos cambios, estos grandes cambios que ocurren a nivel de la presión. Bien, veamos ahora cómo funciona este mecanismo de autorregulación. Acá tenemos simplificado todo este lecho vascular, donde vemos la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. Y si ven, es como que, imaginen que tienen como si fuese una manguera, ¿tá? Que a nivel de esta parte de acá tiene agujeritos que permiten pasar el agua. Imaginen esa situación. Entonces, ahora imaginen que estamos frente a una situación hipotética A, en la cual hay un aumento de la presión arterial. Por ejemplo, frente a un incremento de la presión debido a un ejercicio físico moderado. Frente a estos cambios de presión arterial, el tejido, dado que va a tender a querer mantener constante el flujo sanguíneo renal, lo que va a ocurrir es un aumento de la resistencia en la arteriola aferente. Es como si yo apretara este extremo de la manguera para evitar que llegue tanta agua a este sector de acá. Ustedes piensen que son lechos vasculares muy delicados, muy particulares, tanto en los riñones como el cerebro, como el corazón, y que tienen que tener un cuidado muy fino de la cantidad de flujo de sangre para no romperse. Sobre todo estos capilares que, como vimos, tenían una alta capacidad de filtración. Entonces, ¿esto qué va a ocurrir? Si yo aprieto de este lado, lo que va a pasar es que va a tender a disminuir la presión hidrostática en esta zona de acá, del capilar glomerular. Esto va a conllevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular, y dado que estoy disminuyendo el calibre de este vaso y aumentando la resistencia, va a disminuir el flujo plasmático renal. Ahora, ¿qué pasa si estamos en esta otra situación hipotética B, en la cual hay una disminución de la presión arterial? Por ejemplo, frente a una hipovolemia.
En este caso lo que voy a hacer es apretar como este otro extremo de la manguera, es decir, voy a aumentar la resistencia en el sector eferente, en la arteriola eferente. Esto va a generar un aumento de la presión hidrostática en el capilar glomerular, en esta zona de acá, debido a que yo estoy como apretando acá. Va a aumentar la tasa de filtración glomerular y va a disminuir el flujo plasmático renal. Porque al igual que en este otro caso, si yo estoy aumentando la resistencia vascular, va a disminuir el flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué sucede? Esto ocurre al inicio, pero luego que va pasando el tiempo, va a disminuir la tasa de filtración glomerular de la mano de que viene disminuido el flujo plasmático renal. Si ustedes se fijan, y si dejamos pasar el tiempo, el flujo, la tasa de filtración glomerular varía siempre de forma conjunta con el flujo plasmático renal. Entonces, esto es importante que lo piensen, pero que nada es como blanco-negro o una cosa a la otra. Son procesos fisiológicos que dependen de todas las circunstancias que se esté dando, cuál es el resultado final. De la misma forma les planteo y les dejo como para que lo piensen, ¿qué sucederá? Porque acá lo que estamos viendo es un aumento de la resistencia. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, se vasodilata? ¿Qué pasa, por ejemplo, frente a una hipovolemia con la arteriola aferente? Bien, ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos que están por detrás de esta autorregulación. El primero es el mecanismo miogénico, que como su nombre indica, es intrínseco al músculo liso vascular. En este caso, las arteriolas aferentes van a responder a cambios en el perímetro del vaso, ya sea mediante la contracción o relajación del mismo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, frente a un aumento de la presión arterial, va a culminar en un aumento del estiramiento de la pared de la arteriola aferente. En el músculo liso de la arteriola aferente existen canales que son sensibles a estos cambios de estiramiento, es decir, que son mecanosensores, que se activan, por ejemplo, frente al aumento del estiramiento de la pared del vaso, y terminan cambiando la conductancia de membrana. Esto lleva a una mayor despolarización, por lo tanto, un mayor flujo de entrada de calcio, mayor calcio en el citosol, que se termina traduciendo como una mayor contracción del músculo liso vascular. El siguiente mecanismo es el mecanismo endotelial. En este caso, si pensamos las células endoteliales, que en este caso están representadas acá, están sometidas constantemente a fuerzas que ejerce la sangre sobre ellas. En particular a una fuerza de fricción que es paralela a la célula endotelial, que es conocida como fuerza de cizallamiento, que genera cambios en estas células epiteliales. En función de esos cambios que se generan, las células epiteliales responden o bien produciendo y liberando sustancias que van a promover la vasodilatación en las células musculares lisas, o bien generando sustancias que van a promover la vasoconstricción gracias a las células musculares lisas también. Bien, el último mecanismo que vamos a mencionar es el de retroalimentación túbulo-glomerular, que como su nombre indica, es como una intercomunicación que existe entre el túbulo, que lo tenemos acá, y el glomérulo, ¿sí? Para eso tenemos que mencionar al aparato yuxtaglomerular, que hasta ahora no lo habíamos mencionado, que está compuesto por las células mesangiales, que son estas de acá, la mácula densa, que es un parche de células epiteliales tubulares que están especializadas, que se ubican entre lo que sería la transición entre la rama ascendente gruesa de la asa de Henle y el túbulo distal. Y por último, las células granulares, que son células también diferentes de la arteriola aferente. En este mecanismo lo que ocurre es que al aumentar la tasa de filtración glomerular, aumenta la concentración de sodio en el líquido tubular y este aumento de sodio es sensado por la mácula densa. Entonces, siguiendo estos esquemas, este aumento de sodio sensado en esta región corresponde en este esquema a esta región, es decir, a la luz tubular, y en este otro esquema a esta región de acá. Entonces podemos ver el líquido tubular, la mácula densa, es decir, estas células epiteliales especializadas, y luego vemos acá las células del músculo liso vascular. Entonces, cuando aumenta el cloruro de sodio en esta zona, aumenta su cotransporte hacia el interior de las células de la mácula densa. Esto genera que aumente la actividad de la bomba sodio-potasio, que está intentando sacar esa cantidad de sodio también que llega, y por tanto hay un aumento de la liberación de adenosina. La adenosina va a llegar hasta las células del músculo liso vascular y va a generar vasoconstricción. Por eso es que es un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, porque una respuesta que se genera en la mácula densa, en definitiva, termina siendo comunicada hacia las células del músculo liso vascular. Otra respuesta también que acompaña a la retroalimentación túbulo-glomerular es la disminución de la liberación de renina. La renina, si se acuerdan de cardio, y que también van a ver en los teóricos posteriores,
genera un aumento de la presión arterial y de la retención de sodio y de agua. Pero si en este caso estamos pensando que hay demasiado sodio y que se necesita disminuir, entonces tengo que también bajar la cantidad de renina que se está liberando. En este caso son las células granulares del aparato juxtaglomerular que producen renina, que son células del músculo liso vascular especializadas en la producción y liberación de renina. Entonces, cuando aumenta el calcio debido a la vasoconstricción generada por este mecanismo, va a ocurrir también la liberación de renina. Esto es especial de estas células, ya que en general cuando hay un aumento de calcio, también existe un aumento de la liberación de sustancias y moléculas. Pero en este caso es al revés, o sea, otra característica más que es particular de los riñones. Bien, por último, comentarles que lo que vimos ahora era toda una regulación intrínseca, es decir, propia del tejido sin como influencias externas. Pero este flujo sanguíneo renal también presenta una regulación extrínseca, que puede ser tanto neural como puede ser hormonal. En particular, los riñones están bajo regulación simpática. Y esto es importante de que lo sepan, de que entiendan que es un sistema complejo y que interactúa todo entre sí. Uno separa los mecanismos y los aísla para poder estudiarlos, pero tengan en cuenta que el riñón no es un órgano aislado, sino que está inmerso en todo un organismo y que se encuentra bajo regulación neural, bajo regulación hormonal y bajo la influencia de lo que está sucediendo en todo el resto del cuerpo. En este ejemplo podemos ver cómo un mecanismo extrínseco se va a terminar anteponiendo a un mecanismo intrínseco. En este caso, partimos de una situación de hemorragia, por lo cual va a ocurrir una disminución de la presión arterial de forma importante. Y si ustedes piensan frente a una disminución de la presión arterial, si solo existiera el mecanismo de regulación intrínseca, esto generaría una disminución de la resistencia de la arteriola aferente para aumentar y mantener constante, en definitiva, el flujo sanguíneo renal frente a esta disminución de la presión arterial. Sin embargo, en este caso, esta disminución de la PA es sensada por los vasoreceptores, que culminan en un aumento de la actividad simpática, que va a llevar a un aumento de la resistencia de las arteriolas aferentes. Esto, en definitiva, genera, como habíamos visto, una disminución del flujo sanguíneo y de la tasa de filtración glomerular, que promueve una menor excreción de sodio y de agua, que es lo que queremos en esta situación de hemorragia. Asimismo, el simpático va a promover una mayor activación de todo el eje de renina, angiotensina, aldosterona, que seguramente se acuerden de cardio, y si no también lo van a ver más adelante, que culmina promoviendo una mayor reabsorción de sodio y agua, favoreciendo esta respuesta contra la hemorragia. Bien, y acá les dejo la bibliografía recomendada.